En medio de las pruebas y tribulaciones del mundo, donde las noticias nos inundan diariamente con imágenes de sufrimiento, violencia e incertidumbre, puede ser fácil sentirse impotente o distante. Las guerras arden como heridas sin sanar, mientras otros conflictos parecen persistir sin descanso. Los desastres naturales, que antes eran raros, se están volviendo más frecuentes y nuevas amenazas se asoman en el horizonte. Sin embargo, dentro de este caos visible existe una batalla aún más oscura y oculta. Es una batalla que no se libra con armas ni ejércitos, sino con las propias almas de la humanidad. Esta batalla, muchas veces pasada por alto, es quizás la más urgente de todas, y nos concierne a cada uno de nosotros más de lo que quisiéramos admitir. Podríamos pensar que somos meros observadores de estos trastornos globales, viviendo cómodamente en nuestros hogares, sin ser tocados por los eventos que ocurren en tierras lejanas. Pero esta es una ilusión peligrosa. Mientras los cielos y la tierra gimen bajo el peso de nuestras decisiones, una voz nos llama a despertar. Esta voz pertenece a la doctora Gloria Polo, una dentista colombiana cuya vida cambió para siempre tras una experiencia cercana a la muerte en 1995. En una reciente entrevista del 20 de marzo de 2025, el Dr. Polo hizo un llamado urgente, advirtiendo de un grave evento que comenzará a desarrollarse el 28 de mayo de 2025. Una sombra oscura se cierne sobre nosotros, una oscuridad que amenaza no solo nuestra existencia física, sino también nuestra salud mental. Sin embargo, en medio de esta oscuridad todavía hay esperanza. El llamado a la acción se centra en el regreso a la oración, la devoción y la confianza en la intercesión de la Virgen María. Este no es un llamado al miedo, sino un llamado a la fe profunda y a la renovación espiritual. La vida de la doctora Polo se transformó ese fatídico día de 1995, cuando un rayo la alcanzó mientras caminaba bajo la lluvia en la Universidad Nacional de Bogotá. Su cuerpo quedó destrozado, pero su alma emprendió un viaje más allá de los confines de este mundo. Se encontró ante Dios, mirando tanto al cielo como al infierno. Allí fue testigo de las consecuencias de sus acciones y elecciones, y vio el peso de sus pecados puesto de manifiesto. Aunque estaba condenada al infierno, las oraciones de un agricultor desconocido, un hombre que había oído hablar de su accidente en las noticias, salvaron su vida. A ella se le dijo: volverás no una vez, sino 1000 veces 1000 para dar testimonio. A partir de ese momento, la doctora Polo se convirtió en una mensajera que viajaba por el mundo para compartir su testimonio de las revelaciones divinas que había recibido. Pero su historia no se limita a experiencias cercanas a la muerte. Desde muy temprana edad fue bendecida con experiencias místicas, incluidas percepciones espirituales que solo se profundizaron después del impacto del rayo. Y en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia mundial, estas experiencias paranormales han ido en aumento. La doctora Polo comenzó a recibir palabras internas de la Virgen María que la impulsaban a hablar a un ritmo cada vez más urgente. Este llamado es aún más fuerte a medida que se acerca el 28 de mayo. En una entrevista del 20 de marzo, el Dr. Polo reveló que había un oscuro plan en marcha. Advirtió que el plan culminaría en una ceremonia masiva el 28 de mayo de 2025, celebrada en Estados Unidos pero replicada alrededor del mundo. Afirmó que el ritual sería ayudado por fenómenos naturales como eclipses y eventos celestiales,
controlados por fuerzas oscuras. La doctora Polo habla con profunda tristeza sobre la creciente normalización de la misa negra, un fenómeno descartado por muchos, pero insiste en que no es un asunto trivial. Ella cree que estos acontecimientos marcarán el inicio de una ola de ataques espirituales que durará hasta el 29 de mayo de 2025, un asalto imparable de las fuerzas del mal contra la humanidad y la Iglesia. En el plano global, estas preocupaciones resuenan con eventos reales que han ocurrido recientemente, como el número creciente de ataques a iglesias, con más de 300 incidentes de vandalismo reportados en un solo año solo en Estados Unidos y Europa. La creciente persecución a los clérigos, particularmente aquellos que son conocidos por su devoción mariana o su fuerte fe eucarística, se alinea con las advertencias que la doctora Polo ha recibido. Estos ataques, tanto físicos como espirituales, son parte de un plan más grande para desacreditar y destruir la fe de los creyentes. Lo más escalofriante del mensaje de la doctora Polo es la sistemática persecución a los sacerdotes, especialmente aquellos que son particularmente devotos o que poseen dones de contemplación y devoción eucarística. Ella describe una campaña siniestra en la que incluso los sacerdotes que emanan la luz de Dios están rodeados por fuerzas que se disfrazan de creyentes fieles. Estas fuerzas trabajan en concierto, usando rituales oscuros para derribar a estos hombres santos. Si un sacerdote resiste, los ataques se intensifican, a menudo desbordándose hacia las comunidades en las que sirven. Es una campaña de guerra espiritual, con las fuerzas de Satanás trabajando incansablemente para debilitar a la Iglesia desde dentro. Doctora Polo ha recibido orientación de la Virgen María, quien urge a los fieles a participar en una poderosa defensa de oración. Específicamente, ha convocado un rosario perpetuo de 24 horas, un ciclo ininterrumpido de oración para proteger al mundo de estas fuerzas oscuras. Este rosario debe recitarse con gran devoción, no como oraciones individuales, sino como un esfuerzo colectivo en el que cada persona toma su turno para rezar, asegurando que cada momento del día esté cubierto por la oración. La estructura de este rosario tiene un profundo simbolismo. Comienza con el primer misterio dedicado a Dios Padre, el segundo al Hijo Jesús y el tercero al Espíritu Santo. Esta oración debe organizarse geográficamente, con regiones o departamentos de cada país asignados a una parte del rosario. Por ejemplo, en Colombia, el primer misterio se ofrece por los departamentos en orden alfabético, comenzando con Amazonas y terminando con Vaupés. El segundo misterio para el Hijo sigue el orden inverso, y el tercer misterio para el Espíritu Santo cubre todas las áreas, invocando al Espíritu para proteger y guiar. Además del rosario, la doctora Polo aconseja varias oraciones preparatorias para fortalecer el corazón y la mente antes de comenzar la batalla espiritual. Estas incluyen un acto de contrición, una invocación al Espíritu Santo y una oración especial por protección contra el enemigo, conocida como la oración de invisibilidad de San Juan Pablo II. Estas oraciones sirven como armadura, fortificando a los fieles contra los ataques del enemigo. Pero no solo los clérigos o los fieles están siendo atacados. La advertencia de la doctora Polo se extiende también a las familias y comunidades. Ella habla del fenómeno perturbador de los jóvenes que están siendo atraídos hacia prácticas espirituales oscuras, incluido el satanismo. Relata una desgarradora historia de una madre que descubrió que su hijo, antes un niño devoto e inocente,
había caído bajo el control de un culto satánico. Esta historia se está volviendo cada vez más común, ya que las fuerzas del mal están apuntando a la juventud, buscando reprogramarlos para sus propios fines siniestros. En los Estados Unidos, ha habido numerosos informes en los últimos años de jóvenes involucrados en prácticas ocultas, desde comunidades en línea que promueven rituales oscuros hasta el aumento de símbolos satánicos en la cultura popular. Este cambio cultural es alarmante y subraya la urgencia del mensaje de la Dr. Polo, el mensaje del doctor. Polo finaliza con una advertencia de que el 28 de mayo de 2025 será el punto de no retorno. Las fuerzas de la oscuridad intentarán derribar cualquier defensa espiritual que los creyentes hayan erigido, pero todavía hay tiempo para prepararse. Mediante la oración, la vigilancia y una fe fuerte en Dios, podemos resistir estas fuerzas y proteger a nuestras familias, comunidades e iglesia. Este es el momento de actuar, de mantenernos firmes en la fe y de orar más que nunca. El mundo está en crisis, pero a través de la oración común y la devoción a la Virgen María, podemos capear la tormenta y proteger la santidad de nuestra fe, nuestras familias y nuestras comunidades. Juntos, podemos enfrentar este momento oscuro con esperanza y confianza, sabiendo que la luz de Dios vencerá la oscuridad.